Este video mostrará cómo usar un solucionador gratuito de TVM en línea para resolver el tipo de problemas de anualidades y préstamos. Sin embargo, para usar la herramienta, tenemos que encontrar la información que se muestra en la tabla, donde capital N es número de períodos de capitalización. Y estos son los períodos de capitalización totales, no los períodos de capitalización por año. Y por ciento es la tasa de interés anual o AP como porcentaje. PV es el valor presente, que es el principal o la cantidad inicial. PMT es la cantidad de pago, que debe ser igual a los pagos regulares. FV es el valor futuro. También se conoce como el valor acumulado o cantidad final. PI es el número de períodos de pago por año. CI es el número de períodos compuestos por año. Y siempre establece el tipo de pago en fin. Veamos un problema de tipo de préstamo para ilustrar el solucionador gratuito de TVM en línea. ¿Quieres comprar un auto? Ahorró $2,000 para el pago inicial y puede pagar un pago mensual de $225. ¿Cuál es el automóvil más costoso que se ajustará a su presupuesto si califica para un préstamo a 5 años que cobra 3.75% de interés anual? Al responder esta pregunta, debemos tener cuidado con el pago inicial. Vamos a encontrar el monto del préstamo, y luego agregamos los $2,000 para encontrar el automóvil más caro que pueda pagar, porque los $2,000 son adicionales al monto que el banco le prestará. Comencemos con el pago mensual de $225 porque está pagando esta cantidad cada mes. El monto del pago es $225. El capital N es el número total de períodos compuestos. Que debido a que paga mensualmente, asumimos que el interés se capitaliza mensualmente durante el período de 5 años. Y por lo tanto, el capital N es un número de años multiplicado por el número de meses en un año. 5 veces 12 es igual a 60. Nuevamente, habrá un total de 60 pagos de $225. Pagado mensualmente durante 5 años. La tasa de interés del préstamo es 3.75%, y por lo tanto, y por ciento es 3.75%. Y los pagos por año y los compuestos por año son ambos 12. Nuevamente, debido a que los pagos son mensuales, también asumimos que los intereses se capitalizan mensualmente. Así que ahora nos quedamos con el valor presente y el valor futuro. Ahora, y tenga cuidado aquí, el valor presente será el monto del préstamo que estamos resolviendo y, por lo tanto, pondremos un signo de interrogación aquí. El valor futuro es el saldo del préstamo después de los 60 meses o 5 años. En ese momento, el préstamo está cancelado y, por lo tanto, el valor futuro es 0. Y ahora vamos a nuestro solucionador de TVM en línea gratuito y resolvamos el valor presente del préstamo. Observe cómo las variables coinciden perfectamente y, por lo tanto, solo ingresamos la misma información. El capital N es 60, el I% es 3.75. Estamos resolviendo el valor presente. Volveremos a esto. El pago es menos 225, el valor futuro es 0. Y observe que los pagos por año, y los compuestos por año se establecen en 12. Si tuviéramos que cambiarlos, usaríamos el menú desplegable. Así que ahora vuelvo al valor actual y hago clic en resolver. Al centavo más cercano, el monto del préstamo es de $12,292.45. Avancemos y grabemos esto y luego respondamos la pregunta. Así que ahora tengo que tener cuidado aquí. Ahora, esta es la cantidad de dinero que el banco está dispuesto a prestarle, pero también tiene el pago inicial de $2,000. Y, por lo tanto, para encontrar el automóvil más caro que pueda pagar, tomamos el monto que el banco está dispuesto a prestarle por $12,292.45. Y agregue el pago inicial de $2,000. Lo que nos da un total de $14,292.45. Por lo tanto, este es el automóvil más caro que puede pagar en estas condiciones. Una vez más, si un automóvil cuesta tanto, haría el pago inicial de $2,000, y el resto se pagaría con el préstamo de $12,292.45. Espero que hayas encontrado esto útil.